Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 28 y vamos a estar considerando el día de hoy del versículo 1 al versículo 18. Como todos sabemos, el día de hoy se celebra la resurrección, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, los cristianos, es un evento de gran trascendencia, es el evento de mayor trascendencia, no así para el mundo. El mundo, como vemos nosotros, el mundo lo celebra de maneras distintas. Pero nosotros como cristianos, nosotros es un gozo de verdad y un gusto el que nosotros podamos recibir el entendimiento de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto porque la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. El apóstol Pablo, en su primer carta dirigida a la iglesia de Corinto, les reprendió porque algunos de ellos estaban enseñando que Cristo no había resucitado. Era una falsa enseñanza que se estaba transmitiendo en toda la iglesia de Corinto, y es porque Pablo les escribe diciéndoles: si Cristo no resucitó, así como ustedes dicen, entonces lo que yo les he predicado no tiene ningún valor. Por lo tanto, su fe también es vana, porque si no hay resurrección de muertos, entonces ustedes no han sido vivificados. Siguen muertos en sus delitos y pecados, y además son los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque lo que están haciendo es poniendo su fe en una mentira. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué nosotros decimos y por qué todos los cristianos decimos que la resurrección es la piedra angular del cristianismo? Porque la resurrección es la culminación de la obra de redención. El cristianismo no se basa en observar únicamente la vida de Jesús y tratar de imitarla. No se basa tampoco en admirar los milagros que realizó, ni tampoco en su muerte, aunque su muerte ciertamente fue una parte importantísima dentro del plan de redención. No es todo en lo que uno debe de basarse. Nosotros debemos de tomar la parte importante del plan de redención que fue la resurrección de Cristo. Es por eso que todo cristiano debe confesar, creer que Cristo resucitó. Dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puede ser salvo una persona que no confiesa, que no cree en su corazón la resurrección de Jesucristo. Ahora, todas las religiones del mundo en todos los tiempos tienen como tema central la inmortalidad del hombre. Es por eso que cuando vemos las demás religiones a la luz del cristianismo, nos damos cuenta de que todas ellas fallan, puesto que los personajes de esas religiones que son señalados como los Mesías, son señalados como sus iluminados, no fueron inmortales. Buda murió, Mahoma no fue inmortal, sus tumbas están ahí, sus cuerpos están dentro de sus tumbas, o lo estuvieron en algún día, a lo mejor ya ahorita pues ya se descompusieron. Pero esto no ocurrió así con Cristo. Cristo resucitó, y ese es el tema de nuestra predicación en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan glorioso que celebramos, el día en que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, y de esa manera nosotros podemos tener esa misma confianza, porque Él nos lo dijo, de que nosotros también en algún momento resucitaremos también para vida eterna.
Pedimos que bendiga, Señor, esta predicación, que llegue a nuestros corazones y que nos llenemos del gozo, Señor, de saber que tenemos un Dios vivo. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el versículo primero: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Este pasaje inicia señalando el tiempo en que inició la resurrección. ¿En qué momento fue o en qué día fue cuando ocurrió la resurrección? Nos dice que fue pasado el día de reposo. Y si el día de reposo se llevaba a cabo el sábado, el último día de la semana, entonces la resurrección ocurrió el primer día de la semana. Mateo no quiere dejar ninguna duda y lo reafirma diciendo: al amanecer del primer día de la semana. La manera en que como los judíos contaban los días es como nos indica aquí la Escritura, que fue al tercer día en que Cristo resucita. No contaban los días como nosotros los contamos. Ellos los contaban de tal manera que la resurrección de Jesucristo se llevó a cabo de acuerdo a como contaban los judíos al tercer día después de su muerte, según lo que había sido profetizado en las Escrituras. Dice Oseas capítulo 2, versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta misma profecía la confirma nuestro Señor en Lucas 24, 46, cuando al aparecerse a sus discípulos les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Como dijimos en el principio, la resurrección de Cristo es el evento más grandioso que ha ocurrido de todos los eventos grandiosos. Y vaya que la Biblia nos habla de muchos eventos grandiosos, pero ningún evento, aun cuando ha habido eventos muy grandiosos,
ningún evento se compara con el evento de la resurrección de Cristo. Ese primer día de la semana, el día de la resurrección, fue el día en que resplandeció el mundo. Fue el día en que brilló la estrella reluciente de la mañana, como dice Apocalipsis 2:26. Fue el día en que el mundo se iluminó con la luz verdadera, como dice Juan capítulo 1, versículo 9. Con esta acción se daba por culminada la obra perfecta de Cristo, porque fue en el momento de su resurrección cuando Cristo venció la muerte. Y fue a partir de ese momento, el primer día de la semana, en que en ningún otro día se menciona en todo el Nuevo Testamento como el día en que los cristianos observan para rendir culto en honor a Cristo. Es lo que nosotros llamamos el día del Señor. Mateo nos dice que María Magdalena y la otra María fueron las primeras que acudieron al sepulcro ese día. Los otros evangelios nos hablan y nos dicen que eran varias las mujeres que acudieron llevando especies aromáticas porque lo que querían eran embalsamar el cuerpo de Jesús. Era costumbre entre los judíos embalsamar con ungüentos, con hierbas aromáticas, con vendas a los cuerpos de sus muertos como una muestra de amor para que el cuerpo no se descompusiera tan rápidamente. Estas mujeres lo hicieron el primer día de la semana porque estaba prohibido por la ley que hicieran este tipo de trabajo en el día de reposo. Tanto María Magdalena, la que menciona aquí, como la otra María, habían sido las mismas, y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta por la fidelidad de estas mujeres. Estas mujeres eran las mismas que habían estado en el sepulcro cuando fue llevado el cuerpo del Señor, en aquel sepulcro que José de Arimatea, el hombre rico, discípulo secreto del Señor, secreto porque tenía miedo de las persecuciones, en ese sepulcro que él había dado para que se depositara ahí el cuerpo del Señor. Vean Mateo 27:57, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La acción de estas mujeres demuestra el gran amor que tenían por su Señor. No era poca cosa que en un momento como aquel ellas acudieran al sepulcro. Recién había ocurrido la crucifixión de Jesucristo y Jesús, habiendo sido tratado como un malhechor, los principales de los judíos todavía buscaban a sus discípulos, a quienes querían hacerle daño. Cualquiera que se sospechara que era discípulo de Cristo era apresado y llevado para ser castigado, así como Cristo fue castigado. Así que las mujeres con esta acción que realizaban se estaban arriesgando a que fueran apresadas por los judíos. Pero el amor de estas mujeres por su Señor era aún más grande que cualquier temor. Incluso en el Evangelio de Marcos nos habla que cuando iban las mujeres, dice que iban otras mujeres con ellas, que cuando iban las mujeres iban diciendo entre ellas: ¿quién nos ayudará a mover la piedra? Pero ni aún esto las detuvo. Ellas no dijeron: vayamos a buscar a unos hombres para que nos ayuden a moverlas. No, ellas continuaron seguramente esperando que con el propio esfuerzo de ellas serían capaces de mover aquella gran piedra. Y de este esfuerzo y de este amor de las mujeres hacia Jesús fue recompensado por Dios al darles el privilegio de ser las primeras en ver a Cristo resucitado, lo cual no ocurrió
con sus otros discípulos. Este fue un privilegio que ellas recibieron por la muestra de amor que tenían hacia su Señor. Qué gran privilegio, es el privilegio más grande que ellas tuvieron de ver primeramente al Cristo resucitado. Y este ejemplo nos queda a nosotros para que aprendamos nosotros a cuidar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así como estas mujeres fueron a cuidar el cuerpo de Jesús, así nosotros deberíamos de tener ese mismo amor por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia es esposa de Cristo. Es nuestro deber entonces cuidar de esa esposa si es que realmente nosotros amamos a Jesús. Ahora, aquí es importante señalar que Dios en su infinita sabiduría no determinó que hubiera testigos de ver a Cristo resucitar. La Escritura no nos dice, ninguno de los evangelios nos habla de qué manera Cristo resucitó. Lo que sí nos habla la Escritura, y es por la sabiduría de Dios, es que sí se nos dice que a Cristo se le vio ya resucitado. Quizás si hubiera habido testigos de su resurrección, como hubo testigos de la resurrección de Lázaro, a lo mejor no hubiera habido ninguna duda, no tuviera nadie duda acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque hubiera habido testigos, pero Dios es sabio, hermanos. Dios decidió revelar el misterio de la resurrección únicamente a los que son suyos, porque cuando hay una regeneración en uno que es de Cristo, esta persona ya no vive por vista, sino que ahora ya vive por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Eso es lo que Dios decide. Dios decide revelar al Cristo resucitado, la manera en que el Cristo resucitado, pero no decidió Él revelar la manera en cómo Cristo resucitó. Y esta es una de las verdades que nos deberían de llenar de asombro, de que Dios nos revela a nosotros misterios que a nadie más le revela. Únicamente a sus elegidos, únicamente a los ordenados para vida eterna, podemos recibir misterios que a nadie más les es revelado. Dice el versículo 4, del miedo de él, del 2 al 4, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. 3 días antes de que ocurriera la resurrección de Cristo, ya había habido un evento idéntico. Cuando Cristo murió y entregó el Espíritu, dice la Escritura que la tierra tembló, se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros, levantándose muchos cuerpos de santos que habían muerto. Esto era como un preludio a la resurrección que ocurriría 3 días después, porque en ese momento la tierra dejaba ir a sus muertos. La tierra se abría, las peñas se abrieron y los cuerpos de los santos salían de los sepulcros. Ahora en este momento la tierra temblaba en respuesta a la gloriosa resurrección de su Creador y se abría el sepulcro como un homenaje al Cristo que había vencido a la muerte. Y esto también queda como un ejemplo de que volverá a temblar la tierra en la resurrección de todos los santos, incluyéndonos a nosotros, hermanos.
en la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la tierra volverá a soltar los cuerpos de los redimidos para ya no volver a encubrirlos jamás. Dice Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hablando de aquel día glorioso en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán y la tierra ya no encubrirá más a sus muertos. Nunca más. Cristo, como las primicias, fue el que nos ha abierto el paso hacia la resurrección. La tierra abrirá sus sepulcros, dice aquí en la segunda venida, y nunca más encubrirá ya más a los muertos. Ahora dice que el aspecto del ángel que descendió del cielo era, lo describe de una manera muy gloriosa. Esto debió de haber sido muy impresionante, puesto que aquellos guardias que habían sido solicitados por los judíos a Pilato para que custodiaran el sepulcro, esos hombres rudos, esos hombres de las legiones romanas acostumbradas a eventos verdaderamente difíciles, y aún siendo ellos así, dice aquí que cayeron como muertos, que se desmayaron. Este ángel enviado del cielo lo que hacía era dar evidencia de que Cristo había sido nuevamente glorificado. Dice la Escritura en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus enviados por Dios para ayudar a los santos. Y estos mismos ángeles frecuentemente ayudaron a Jesús. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Los ángeles asistieron a Jesús en la tentación en el desierto. Lo fortalecieron también en su agonía cuando clamaba a su Padre en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, en la cruz no vemos a ningún ángel sirviéndole, puesto que el Padre lo había desamparado por nuestra causa, ya que Cristo fue hecho pecado debido a nosotros. Ahí Cristo fue desamparado. Ahí los ángeles no se presentaron a servirle porque el Padre lo había desamparado por nuestra causa. Pero ahora era diferente. Ahora aun cuando Cristo él pudo haber movido la roca, la piedra, o incluso pudo haber salido de la tumba sin ser removida, el Padre decidió enviar un ángel para removerla como una muestra de que había quedado satisfecho por el cumplimiento de la obra que su Hijo Jesucristo se había ofrecido a hacer en favor de los hombres. Cristo quedaba liberado del poder del sepulcro y de la muerte, y ahora ya Cristo era glorificado. Este fue un anuncio del Padre. Era la manera en que Él decía, mi Hijo ha cumplido la obra que se prometió hacer para salvar a los hombres, y ahora yo le glorifico. Ahora yo lo rescato de la muerte y lo llevo al cielo a ser glorificado. Las mujeres, al igual que los guardias, debieron también de haber recibido una fuerte impresión con aquella figura celestial. Pero dice que el ángel inmediatamente las confortó con palabras de aliento. Les dijo, no teman. Un cristiano siempre es confortado y nunca vive en temor. No le ocurrió lo mismo a los guardias. Ellas iban por el Señor. Ellas eran confortadas por el ángel. El cristiano siempre vive confiado porque siempre está su Señor junto con él. En contraposición a esto, el pecador siempre vive temeroso porque la ira del Señor está sobre él. Isaías 33:14 dice, los pecadores se aterrorizaron en Sión,
Espanto sobrecogió a los hipócritas y dijeron: ¿quién de nosotros podrá mantenerse en pie ante el fuego consumidor? Los guardias, dice que los guardias cayeron como muertos, pero el ángel les dijo a las mujeres: yo sé a qué han venido, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero ya no está aquí. Ha resucitado de los muertos, tal y como él ya se los había dicho. Y les dice: entren al sepulcro y vean el lugar en donde pusieron su cuerpo, y después vayan y díganle a sus discípulos lo que ha ocurrido. Cristo había resucitado. Y qué maravillosa noticia recibían ellas, porque en ellas entonces comprobaban que todo lo que su Señor les había dicho era verdad. Y esta también es una garantía para nosotros. Tenemos un Dios que no miente, un Dios verdadero. Por lo tanto, todas las palabras de la Escritura debemos de nosotros apropiarnos y debemos de tomarlas como verdad, porque toda la palabra viene de Dios y Dios es verdadero. Jesús ha resucitado, dijo el ángel, tal y como se los había dicho, y con estas palabras el ángel acreditaba que realmente era un enviado de Dios, porque estaba predicándoles el verdadero evangelio de Cristo. Con las palabras que les decía: Cristo ha resucitado, estaba predicándoles el evangelio de Cristo. Dice la Escritura en Gálatas 1:8 que si aún un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Es una gran reprimenda de parte de Dios para todos aquellos que predican evangelios torcidos, evangelios cambiados. Y es por eso que asombra el poco temor que tienen aquellos falsos predicadores que engañan a las personas con evangelios diferentes. La maldición, como dice aquí Gálatas, la maldición está sobre ellos. Para todos aquellos blasfemos que predican evangelios contrarios al evangelio predicado en la Escritura, el fuego consumidor está pronto para destruirlos. Y nos causa de verdad asombro decir: ¿cómo es que no temen a Dios predicando evangelios diferentes cuando la Escritura claramente les dice que están maldecidos por ello? Dice el versículo 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y allí me verán. El momento crucial para ellas estaba a punto de suceder. Su amor y su devoción por el Señor era entonces coronado con la visión más grandiosa que pudieran haber recibido. Ellas no se conformaron con haber depositado el cuerpo del Señor en el sepulcro, como vimos en el capítulo anterior. Y aunque la Biblia no lo dice, es muy probable que estas mujeres hubieran escuchado cuando el Señor les dijo que iba a resucitar, y quizá había una luz de esperanza en ellas de encontrar a su Señor resucitado. Él ya se los había dicho, como había dicho el ángel. Probablemente ellas tenían todavía esa esperanza de ver al Señor tal y como Él se los había dicho. Recuerden que ellas iban con mucho temor. Ellas habían visto morir a su Señor y había un cierto desencanto en sus discípulos porque ellos esperaban el Mesías de otra manera. Sin embargo, quizá una lucecita de esperanza ellas tenían para ver a su Señor resucitado. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Nadie que busque al Señor lo busque en vano. El Señor dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿buscamos nosotros al Señor? Así como estas mujeres lo buscaron con ese amor, con esa pasión, nosotros buscamos al Señor. El Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Buscamos realmente al Señor en oración diariamente. ¿Busca usted al Señor en oración diariamente? ¿Se da un tiempo para hacerlo? O probablemente dice, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que hacer. O quizá no tiene esa necesidad de buscarlo porque no tiene por qué hacerlo, todo está bien, ya lo buscaré cuando lo necesite, quizá usted esté pensando. O simplemente como se dice, no le nace buscarlo, no le nace en su corazón buscarlo. Este ejemplo de las mujeres debería de entrar en cada uno de nosotros y buscar al Señor constantemente, quizá nosotros lo encontremos. Esta es una promesa, no es una pregunta con respuesta, es que nosotros sí lo encontramos y lo buscamos porque el Señor ahí está esperando a nosotros. Ellas buscaron a Jesús y Él se dejó encontrar por ellas. Dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Y esta es una muestra de que el Espíritu Santo les revelaba que estaban ante la presencia de Dios mismo. Porque ningún judío se atrevería siquiera a adorar a alguien que no fuera Dios. Y dice la Escritura que ellas lo adoraron. Ninguna duda tenían de que Cristo era el mismo Dios. Además fueron fortalecidas también con la presencia del Señor que les dice, no teman. Y después de ese gozo recibido y ese confort que recibían de parte de su Señor, el Señor les da instrucciones para sus discípulos. Y dice que ellas corrieron a avisarles de lo que había ocurrido. Nadie que recibe buenas noticias debería de guardarlas para sí mismo. El evangelio debe de ser predicado a toda persona porque toda persona está necesitada de escuchar las buenas nuevas. Hay mucha necesidad de las personas de escuchar el evangelio. Y debo confesarles, hermanos, y como dice el apóstol Pablo, para vergüenza mía lo digo, que yo mismo he dejado de escapar muchas oportunidades que he tenido de predicar el evangelio. Pero esto no debe de ocurrir. Debemos nosotros de poner siempre en nuestro corazón el deseo de agradar a nuestro Señor y llevar las buenas nuevas a todas aquellas personas que necesitan del evangelio. Versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Lo que hicieron estos hombres es que se perdieron la resurrección. Los guardias que habían sido enviados por Pilato para custodiar el sepulcro se perdieron la resurrección de Cristo. Pudo más la ambición del pago que les ofrecieron los ancianos de los judíos que contar la verdad. Ellos tuvieron la oportunidad de haber sido testigos del hecho más importante de la historia e inclusive buscar a aquel protagonista y haber entrado en una vida diferente a la que llevaban.
Pero cuánta gente se pierde la resurrección de Cristo el día de hoy por los afanes y por las mentiras del mundo. Y precisamente el día de hoy nosotros aquí en Tijuana vivimos muy cerca de los Estados Unidos y en los Estados Unidos tienen una costumbre a la que le llaman el Día de la Coneja. Es una coneja que pone huevos. Eso es lo que le llaman el Día de la Coneja. Ha sido cambiado el Día de la Resurrección por este día. Pero fíjense lo que es la condición del hombre y cómo Satanás les tiene velado el entendimiento. Porque la gente que celebra este Día de la Coneja desconoce su significado. Este Día de la Coneja tiene que ver con la diosa pagana de la fertilidad, que los cananeos adoraban y que Jehová repudiaba grandemente. Se trataba de la diosa Astarte, llamada también Ishtar o Acera, que seguramente lo hemos visto mucho en el Antiguo Testamento. Las figuras de Acera, ¿recuerdan cómo se menciona tanto en el Antiguo Testamento y cómo el Señor les decía a los judíos que debían de destruir todo eso porque eran deidades falsas, deidades paganas, deidades diabólicas? Inclusive la fiesta esta en la que se celebraba la diosa Ishtar era con ritos de prostitución y Jehová aborrecía todo esto. Esta diosa de la fertilidad, Ishtar, la representaban en forma de una liebre o de una coneja, dando a entender precisamente que era la diosa de la fertilidad. Y si ustedes se han fijado en los países de habla como en Estados Unidos, se le llama a esta fiesta, se le llama el Easter. ¿Se han fijado que se llama el Easter? Y nunca se han preguntado quizá por qué. Pero es una variación del nombre de la diosa Ishtar. Y por eso se dice Easter. La gente lo celebra porque ha sido engañada, porque en vez de celebrar el acontecimiento de la resurrección, están celebrando lo mismo que celebraron hace miles de años aquellos paganos a los cuales Dios repudiaba. No son festividades inocentes como nosotros las podemos, como la gente las ve. Tienen trasfondos diabólicos. El día de ayer, otra de las cosas también que han sucedido también respecto a este día, el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de decretar el día 31 de marzo, pero malintencionado lo hizo en el día de la resurrección de Cristo. Acaba de decretarlo como el día se le llama de la visión del transexual, algo así que no entiendo bien porque acaba de salir ayer. Las personas, incluso personas de su partido, el candidato Donald Trump, muchas personas están enojadas, molestos con él porque lo hizo a propósito para desvirtuar el día de la resurrección, y siendo que este presidente se dice que es católico. Incluso el Papa lo elogió como un gran católico al presidente Joe Biden. Cómo Satanás está engañando al mundo con tantas mentiras y tantas falsedades. Estos hombres, estos guardias se perdieron la resurrección de Cristo, así como la gente se pierde la resurrección gloriosa de Cristo por los engaños del mundo. Dice el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Las mujeres habían cumplido su comisión. Seguramente estaban llenas de gozo en haber visto a su Señor, habían ido a ver a los discípulos y ahora les tocaba a los discípulos constatar la resurrección de Cristo.
Dice en los evangelios que estando ellos reunidos, Cristo va y se les aparece. Y aunque algunos de ellos dudaron, su duda únicamente debió haber sido, no debió, sino que fue pasajera, puesto que Jesús los había elegido para que fueran ellos sus testigos ante todas las naciones. Y el mismo Señor los guardaría, como Él dijo, estaría con ellos hasta el fin del mundo, como está con nosotros Cristo hasta el fin del mundo, porque los guardaría para lograr la misión que los había encomendado. Con su resurrección, Cristo había dado por terminado el compromiso tenido con el Padre al morir por todos aquellos que el Padre le había dado para que fueran un pueblo suyo. Había terminado, consumado es. Había consumado todo. Cristo fue glorificado recibiendo todo el poder en el cielo y en la tierra, como dice el versículo 28. Ahora lo que haría sería buscar a todos sus elegidos perdidos, aquellas ovejas perdidas que Él iba a encontrar para rescatarlos del diablo y de las cadenas del pecado. Y así como una vez Cristo fue las primicias de la resurrección, las primicias era lo que se ofrecía en la cosecha, era el anticipo de la gran cosecha que habría. Esas eran las primicias. Cristo fue la primicia en la resurrección de la gran cosecha que habría para su reino. Y así como Él fue la primicia, de la misma manera sus ovejas serán resucitadas de la muerte para darles vida. Y entonces disfrutarán con su buen pastor para siempre una vida feliz. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos ese amor por Cristo. Que nosotros en este día meditemos en ese gran día de la resurrección, en el día que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Porque es la manera y es la confianza que nosotros tenemos de que algún día nosotros seremos resucitados para vivir con Cristo en toda la eternidad. Y que así de la misma manera, también como estas mujeres, nosotros tengamos un amor por la iglesia de Cristo. Que tengamos ese amor y esa esperanza de que algún día veremos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a la demás gente reunidos junto con nosotros, recibiendo a Cristo en su segunda venida. Que el Señor nos bendiga.